Ahora, Dios busca a sus hijos que le representen. Si yo digo ser hijo de Dios, es porque soy dado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre me va a guiar a mirar el ejemplo claro y formar y trabajar y trazar el carácter de Cristo en mí. Porque Cristo debe ser revelado, porque si Cristo no se revela, el Padre no puede ser glorificado, porque lo único que le da gloria al Padre no son mis acciones, no son mi ofrenda, no son mi asistencia, sino reflejar a su Hijo, a esta humanidad. Es lo único que le da gloria al Padre. Cristo Jesús, único amado. Primero hablamos, se acuerda la semana pasada, a modo introductorio, reflejar un poquito, era el hecho de que el Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, habitaba entre su pueblo, pero en la iglesia del Señor habita en nosotros, siendo templo y morada del Espíritu en nuestro interior. De ser habitados a ser guiados y llenos por el Espíritu de Dios. Y eso es interesante porque la primera parte hablamos sobre que el Espíritu Santo, ¿cuándo lo recibíamos? El Espíritu Santo no lo recibíamos cuando empezamos a hablar en lengua, no lo recibíamos porque pasaba algo extraordinario, temblores, sudores, gritos, zapateos, lo recibíamos cuando creíamos, dice la palabra, y habíamos desarrollado este tópico, este punto, donde Dios tomaba lugar la morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha morado en nosotros por la fe. Cuando nosotros creíamos, automáticamente oíamos la palabra, porque la fe viene por él. ¿El oír qué? La palabra, pero la palabra de Dios. Entonces, cuando creemos en el mensaje de salvación, hemos recibido al Espíritu Santo, porque toma nuestro pecado, como decía mi esposa. Cristo tomó nuestro pecado, lo pagó en la cruz de Calvario, y la justicia de Dios fue puesta en nosotros cuando hemos creído. Por eso que Pablo describe que nosotros somos justos por el justo. Aquel que fue justo nos justificó. Por eso que el Espíritu Santo no puede habitar en ningún lugar donde no habite la justicia divina. Y cuando hablamos de la justicia divina, desarrollábamos que para que el Espíritu Santo habite en una persona, tiene que estar justificado por la obra que hizo Cristo. Por eso que la persona que es justificada por la vida que hizo Cristo, que Cristo trajo a su vida, a través del sacrificio, el Espíritu Santo viene a morar, porque Él no comparte rebeldía, malas obras o incredulidad en el corazón del hombre, a tal punto que uno de los pecados imperdonables dentro de la Biblia, de tantos que podemos encontrar, no solo es la blasfemia contra el Espíritu, que un día vamos a hablar de ese tema también, no es tema de hoy, pero también otro de los pecados imperdonables es la incredulidad, porque si usted no cree, a sí mismo ya está condenado. ¿Qué dice la palabra? Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo ya ha sido juzgado por su propia incredulidad, por darle la espalda a Dios. No porque Jesús lo condenó, porque no venís a la iglesia, ya ha sido condenado por su propia decisión. Y todo parte, mi amado, en el desarrollo de recibir a Cristo y de tener la morada del Espíritu y el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No solo habita, sino que también trae la guianza y nos renueva esa virtud y ese llenado del Espíritu, renueva nuestra fortaleza, renueva nuestra vida espiritual, sostiene, mejor dicho, como Pablo lo suele describir, nuestro hombre interior. Renueva día a día nuestro hombre interior. Ese hombre interior, esa mujer interior, no es más ni menos que es la nueva naturaleza, la nueva vida que Cristo ha traído a nosotros a través de su justicia. Hemos nacido de nuevo y caminamos como personas nuevas, con testimonio, con verdad. Por eso es que no alcanza con que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque hay muchas personas que viven con que el Espíritu Santo habita en ellos porque han creído, pero la evidencia de que realmente le pertenecemos, porque una cosa creemos y recibimos al Espíritu de Dios, somos salvos y justificados, pero está en nuestra parte caprichosa, que es un proceso de transformación y de cambio. Por eso que el Espíritu Santo habita en nosotros para ir transformando y cambiando. ¿Se acuerdan que hablamos de que nosotros somos personas que contristamos al Espíritu de Dios y que íbamos a tocar este tópico también, este punto fundamental? ¿Cómo contristamos al Espíritu de Dios? Creemos y el Espíritu de Dios muere en nosotros por la justicia, pero pasa algo, que muchas personas no quieren oír la voz del Espíritu y no dejan ser guiados. Y si no puede ser guiado, tampoco puede ser transformado y renovado. Porque cuando hablamos de llenura, hablamos de un dominio continuo y constante de la persona del Espíritu sobre nosotros, desde adentro hacia afuera.
No estamos hablando que alguien viene y te pone la mano, nos sacudimos, zapateamos, gritamos, hacemos algo. Eso es una expresión particular que podemos tener nosotros. Pero el Espíritu Santo, la llenura, es la virtud del dominio que Dios puede tener en mi mente, en mi corazón, en mi ser. ¿Cómo puede transformarme? ¿Cómo puede gobernarme? Por eso mirad que está hablando de decir, necesitamos que no solo viva nosotros, sino que nos gobierne. Así es, Señor. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que Dios nos está gobernando? ¿Cuál es la evidencia bíblica de que Dios nos está gobernando? La evidencia clara es la manifestación de Cristo. ¿Cuál es la manifestación de Cristo? Como siempre hablamos, es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu manifestado, que vamos a abordar también ese tópico a través de lo que es no solo ser habitados por el Espíritu, sino guiados y llenos. Porque, mi amado, esto no es una cuestión de una experiencia espiritual o trascendental. Es una cuestión de gobierno y señorío. El hábitat del Espíritu se trata de gobierno y señorío. Hay una frase que quizás resulta muy chocante para muchos, pero es una gran verdad y está mal utilizada muchas veces. Esa frase, si Dios no nos puede gobernar, Él tampoco puede cumplir su propósito en nosotros. Dios debe gobernarnos, pero el gobierno que habla el Espíritu es un gobierno y es una rendición que pide de nosotros, a modo que nosotros vamos a querer ser transformados y ser renovados, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer según su Espíritu. Por eso que no es cuestión de una experiencia espiritual cada tanto, sino es cuestión de gobierno y señorío presente en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primer punto que vamos a tocar, o el primer tópico que podemos hablar con respecto a este punto. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Mira, yo quiero ir, Mili, para afianzar un poco lo que hablamos recién, me gustaría dar Romanos capítulo 8, versículo 14. Pablo describe en esa carta doctrinal lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a leer juntos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son Guiados. Por eso es que cuando vemos personas caminando en la fila de los valientes, de los soldados de la fe, que viven en cuestiones ilegales espiritualmente, en conductas inapropiadas, que vemos en rebeldía, en acciones equívocas, que en un testimonio pésimo, horrendo, muchas veces que deja al evangelio mal parado. Y a veces vos querés predicarle a alguien y no podés, la persona no resiste, el incrédulo, a causa de varios testimonios que no son fehacientes, no son claros. Queremos hablar de Dios, pero si vamos a hablar de Cristo, debemos manifestar a Cristo en esa virtud, en ese carácter. ¿Se acuerdan que en la semana estuvimos hablando un poquitito con respecto en esa frase? No sé si alguien se acuerda que hablamos que hay muchos incrédulos, hay personas no creyentes que tienen un comportamiento excelente, hasta admirable. Hasta admirable. Pero no se trata de un estado de conducta, porque la conducta y las éticas se aprenden. Se aprenden. Se trata de una expresión clara, de una evidencia de que algo está viviendo nosotros y por consecuencia se manifiesta y se hace visible, no con esfuerzo ni nada aprendido, sino que nace por naturaleza. Porque todas las buenas acciones y toda manifestación del Espíritu no es algo que nosotros podamos lograr o podamos poder imitar. Vamos a intentar, muchos lo intentan. Pero intentarlo no te sirve porque vas a fracasar. Siempre vas a terminar cayendo en tu propia identidad, en tu propia falta de rendimiento, en esa falta de rendición, en esa falta de entrega. Vas a terminar cayendo lo mismo en la religiosidad. La religiosidad es en nombre de Dios hablamos, pero no vivimos bajo el gobierno de Dios. Religión es religar y reconectar con Dios. La palabra no está mala. Lo que está mal es la acción que el hombre entiende como religión, que quiere religar a Dios pero a su manera, diciendo, nosotros hablamos de Dios, expresamos a Dios, pero no nos dejamos gobernar por Él, porque hay cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer. Ejercemos dogmas, ideas, largamos muchas veces doctrinas fuera de la palabra, no nos dejamos gobernar. Y muchas personas hemos conocido el trayecto de nuestra vida que dice, Dios sabe que yo soy así, Dios me entiende y Dios me ama tal cual soy. Yo sigo así, Dios me conoció así, Dios me llamó así, así soy. Es una justificación vaga para decir,
Dios me tomó como hijo y que me acepte tal cual soy. Cuando Dios no tiene hijos rebeldes, Dios no tiene hijos adúlteros, fornicarios, mentirosos. Amén. Dios no tiene hijos estafadores, engañadores. Dios no tiene hijos homicidas, odiadores, contenciosos. Dios no tiene hijos de ese tipo, porque ¿cómo quedaría presentado el Dios de gloria? ¿O cómo le daríamos gloria? ¿Cómo el Padre sería glorificado con nuestras malas acciones y conductas? ¿Cómo sería el Padre glorificado nosotros? De ninguna manera. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento nos da la oportunidad que el Espíritu Santo haga morada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando no hay guianza del Espíritu, hay una carencia, escuchen, hay una carencia de identidad. Hay una carencia de identidad. Cuando no somos hijos de Dios, hay carencia de identidad. Dios busca a sus hijos que le representen. De la misma manera, si yo digo ser hijo de Dios, es porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre me va a guiar a mirar al ejemplo claro y formar y trabajar y trazar el carácter de Cristo en mí. Porque Cristo debe ser revelado, porque si Cristo no se revela, el Padre no puede ser glorificado. Porque lo único que le da gloria al Padre no son mis acciones, no son mis ofrendas, no son mi asistencia, sino reflejar a su Hijo, a esta humanidad. Es lo único que le da gloria al Padre. Cristo Jesús, su Hijo amado. Por eso que debemos ser guiados. Ahora el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Cuántos dicen el Señor nos guía? Pero muchas veces el Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos hijos de Dios, pero para que caminemos como hijos de Dios tienen que trabajar en la corrección. Mira que está al lado de te tienen que corregir bastante. Los juzgados. Hermano. Nos tiene que corregir bastante, ¿sí o no? Entendamos que cuando recibimos a Cristo, en el Espíritu somos regenerados, pasamos de muerte a vida y automáticamente somos limpiados, purificados. El Espíritu Santo habita en nosotros, el acto de justicia es consumado, somos llamados hijos de Dios. Pero hoy entendemos que si el Señor habita, necesitamos ser guiados por Él. Amén. Pero hay una regeneración que nosotros que somos cuerpo, alma, cuerpo, alma y espíritu. Pero Pablo lo describe de la siguiente manera: somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Cuando Adán y Eva fueron creados y formados, crearon un hombre cuerpo, porque lo formó primeramente del polvo de la tierra, hizo un hombre, un ser viviente. Dice que sopló hálito de vida y fue un ser viviente Adán, y dice que puso su espíritu, su eternidad en él. Por eso que fue un hombre de cuerpo, alma y espíritu. Pero ese hombre caído revertió la situación, la cual hoy nosotros no somos personas cuerpo, alma y espíritu, porque nuestro cuerpo está corrompido y contaminado con placeres y pecados de este mundo, y si le damos lugar, nos gobiernan, nos dominan, nos llevan a perdernos. Nuestra alma necesita ser transformada y convertida día tras día. Metanoia, una transformación de la mente continua, del corazón, debe ser cambiado por el Espíritu de Dios. Y sabe que nuestro cuerpo será transformado tal cual es el cuerpo del Señor. 1 Tesalonicenses 4, del capítulo 15 en adelante. Seremos arrebatados en las nubes cuando el Señor venga, y seremos transformados tal cual Él es. Un cuerpo nuevo, una vida nueva. Y ya este cuerpo no será un cuerpo de pecado, sino seremos limpios espiritualmente. Nuestra alma estará libre de toda corrupción y contaminación del espíritu de pecado de este mundo, y nuestro cuerpo será conforme al de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo regenerado en una redención perfecta. Amén. Gloria a Dios. Hay promesas para todo. Pero para que nuestra alma se convierta en la metanoia, que es la transformación de la mente. Si cambia nuestro pensamiento, dice la palabra, cambiará nuestra manera de vivir. Cambia tu pensamiento y cambiará nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo cambia nuestro pensamiento a través de la palabra. La metanoia, la transformación de la mente. Meta es el objetivo y el cambio y transformación del pensamiento del hombre, de un pensamiento de pecado y de corrupción, a una mente a la cual Pablo dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que sea digno de alabanza. Cuando vivimos en una vida plena, en ese punto, el Espíritu Santo nos está guiando. Por eso que el Espíritu Santo muestra su guianza a través de, dice, el Señor le dice a través del Evangelio de Juan 16:13, cuando Él le promete, como decía mi esposa: yo me iré, pero vendrá el Espíritu de consolación. Pero dice algo particular: Él
os guiará a toda verdad. El hombre carece de verdad, mis amados. La sociedad carece de verdad. Porque nosotros pensamos que la moralidad es buena. ¿Cuánto creen que ser moral es bueno? ¿Cuánto creen que ser moral? Moral, éticamente moral, correcto. No es malo ser bueno. Hay mucha gente que aún sin conocer a Dios también son éticamente correctos y morales éticamente, pero perdidos y condenados a la vida sin Cristo, sin Dios. La ética no hace, porque la ética va cambiando con los siglos. Por eso Pablo dice, no se transformen, no se conformen en este siglo, porque la ética va cambiando según los siglos. Antiguamente el matrimonio de papá y mamá sagrado. Hoy matrimonio igualitario. Aprueban eso. La ética y la moral ha cambiado con el tiempo, ¿sí o no? Amén. Un hombre con un hombre en la calle, no, prohibido. Ibas preso, una mujer besándose, eras preso. Pero hoy entendemos que los tiempos han cambiado y las morales han cambiado y los puntos de vista han cambiado a tal punto que el Señor dice, en los posteriores tiempos, los últimos tiempos que son más difíciles, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Lo que es correcto será confrontativo, será rechazo, será maldad. Está mal. Es arcaico, pero lo que está en pecado, lo que está mal, eso está bueno. ¿Por qué? Porque hay una sociedad moralmente corrompida. Por eso es que la moral no sirve si no tiene una base dirigida por la palabra de Dios y que las personas son guiadas por el Espíritu Santo. El Señor no pone moral en nosotros. La moral surge de manifestar un carácter perfecto, que es el carácter de Cristo, por el Espíritu que habita en nosotros, en el cual nos está guiando a vivir esa vida. Amén. ¿Me está entendiendo o voy muy rápido? Por eso, mi amado, Él nos guiará toda verdad. El Espíritu, escuche esto, y muchos entendemos que el Espíritu Santo tiene que entenderme y comprenderme tal cual soy. Cuando el Espíritu Santo no es un acompañante emocional, escuche esto, el Espíritu Santo no es un acompañante emocional ni un acompañante terapéutico o pedagógico. Que el Espíritu Santo, ahora ve, hermano, ¿cuántas personas no encuentran consuelo, no encuentran paz, no encuentran relacionarse con Dios? ¿Por qué? Porque piensan que el Espíritu Santo tiene que entenderle su emoción. Hoy estoy depresivo. Y el Espíritu Santo llora melancólicamente. Y ahí me llamó la curiosidad que alguien una vez llora depresivo, tiene problemas de depresión. Porque cuando vos tenés problemas depresivos, yo te, hermano, consejo para cuando le agarre la depre, agarre, lea la Biblia. Y siga el consejo de aquel que está afligido, haga oración. Si usted está deprimido es porque levanta Biblia y lectura. Lectura y oración, perdón. ¿Sí o no? Amén. El Espíritu Santo no trabaja de manera emocional, porque nuestras emociones son guiadas por el corazón y engañoso ese corazón más que todas las cosas, dice Jeremías. ¿Y quién lo conocerá? Esa es otra cosa que agrega. Ahora, entendiendo que el Espíritu nos guía toda verdad. Por ejemplo, Pedro, vamos a un ejemplo bíblico, Pedro en capítulo 10. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día cuando Pedro le predica al primer gentil? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba ese gentil? Que Pedro le predica en Hechos capítulo 10. Cornelio es el primer romano al cual le predica Pedro. Y Pedro tenía un severo inconveniente, pero era cultural lo de Pedro, porque los judíos rechazaban a los gentiles, odiaban a los gentiles. Que Pedro tenía ese pensamiento, gentiles, como samaritanos, impuros, gente mala, gente que no me quiero contaminar con ellos. Pedro teológicamente no era un maestro, era un pescador tosco, duro, rústico. Lo que aprendió de la verdad de la palabra es porque caminó con Cristo y el Espíritu lo iluminaba de tanto en tanto. De tanto lo iluminaba el Espíritu y por ahí lo agarraba el demonio, porque cortaba orejas. Un día tú eres el Cristo, revelado por el Espíritu de Dios, otro día cortaba orejas. Ese hombre rústico, sin teología, con una idea vaga culturalmente de rechazar a todos, era un hombre que tenía muchos prejuicios espirituales, por ejemplo. Pensaba que Dios se movía dentro de su estructura. Y ahí está el problema. Silvia, que está al lado, ahí tenemos un problema. El Espíritu Santo va a romper tus estructuras y tu teología rara. Amén. Porque los hermanos de la otra iglesia son más carnales, acá somos más espirituales. Porque acá se hablamos la palabra, allá no, puras cosas. ¿Qué sabemos nosotros?
Cada uno rendirá cuenta de las cosas que haga, como hable, como lo diga. Amén. ¿Sí o no? Cada uno rendirá cuenta. Yo siempre digo que de todos los que vemos dentro del reino de Dios, gente que ha sido comprada con el precio de sangre, sean más o menos guiados por el Espíritu, han sido comprados con precio de sangre. Sí, Señor. Debemos respetar esa virtud de cada uno de nuestros hermanos de poder servir, aunque estén equivocados y errados, simplemente orar y bendecir. Y rogar, que una de las oraciones que Pablo dice, os ruego de que, hermanos, que conozcan la plenitud de Dios. Y esa plenitud de Dios está en la guianza del Espíritu, ¿sí o no? Amén. Amén. Por eso que el Espíritu no solo te va a consolar en tu momento de necesidad, es quien te trae una convicción profunda. El consuelo viene, escuche esto, el consuelo puede venir a través de una exhortación. Amén. El consuelo puede venir a través de una exhortación. Sí, Señor. Así es. Porque muchas veces somos porfiados y toscos. Entonces venimos y porfiamos y luchamos, y cada vez que porfiamos y combatimos en contra de Dios, nuestra alma, nuestro interior, el Espíritu de Dios se apaga. Y vamos a hablar ahora un poco que se constricta o nos deja que sigamos en la porfiadez nuestra y nos hallamos luchando en contra de Dios. Y cuando luchamos en contra de Dios, el Espíritu Santo nos deja nuestra deriva. Sigue estando, Él no se va a ningún lado, Él está acá. Está acá. Él no se va. Algunos dicen que se le va. Bueno, el problema tuyo se le va. Pero la Biblia dice que aquellos que crecieron sus amigos los siguen teniendo. Ahora, pero se constrita. ¿Usted no le pasó que cuando se empieza a hablar y creemos que estamos bien parados espiritualmente y empezamos a hablar y criticamos, y hay algo que nos agarra? Algo estoy haciendo mal. Porque se contestó el Espíritu y dio las señales de que algo en el interior no está bien. ¿A quién le pasa eso? Pero no solo trae consuelo, el consuelo viene a través de la exhortación. Y cuando nosotros estamos en el error y viene alguien y nos exhorta y nos corrige, nos enseña la verdad y nuestros ojos son abiertos, ahí entendemos y comprendemos y decimos, ¡ay! ¡Cuán necio fui! Entonces nuestra alma, que estaba en tristeza, en agonía, en excitación, en enojo o en rebeldía, se convierte en sumisión, en entendimiento, en comprensión, porque el Espíritu Santo te está enseñando, te está llevando a la verdad, te está guiando, te está convenciendo del pecado. Y en ese momento decir, gracias Señor, porque tú, Espíritu Santo, me has hecho entendido y sabio en medio de mi insensatez. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, gracias, porque en medio de mi dureza y mi insensatez tú me hiciste sabio? Todo por tu gracia, porque no merecía ser entendido. Tú me trajiste entendimiento y me iluminaste en esa verdad. Entonces me trajo consuelo, porque ya no estaba batallando ni luchando más contra el problema, sino que hoy me sentía en paz. Tener paz es una forma de consuelo perfecta que trae Dios a través de su Espíritu, guiado por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuche esto, también desarma nuestro paradigma religioso. Por eso que cuando Dios consuela y viene con la exhortación, te voltea la idea rara que tenés y comienza a posesionarte en la verdad que es Cristo. Porque todas nuestras ideas donde Cristo no se haya puesto en primer lugar, ni el Señor tome señorío, ni nuestras ideas estén alineadas con el carácter de Cristo, son propias de nosotros y son rebeldías delante de Dios. ¿Sí o no? Amén. De caminar en la fe, llevan una vida desordenada, equívoca, mala, no manifiestan fruto del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios me habló y me dijo, porque el Espíritu Santo me dice, porque Dios me reveló, porque Dios me habló, porque Dios me dijo. No escucha de eso, pero Dios le habla y le dice, continuamente le dice, hay algo como que le habla y le dice continuamente, pero su vida no refleja verdad. No refleja carácter de Cristo. El Espíritu Santo nunca va a usar tu vida para hablar si tú no manifiestas fruto para hablar. Porque para que el Espíritu Santo quiera guiarte, enseñarte y usar nuestra vida, primeramente tenemos que estar alineados y direccionados. Porque si nosotros no podemos entender una verdad del Espíritu, si nosotros el Espíritu Santo nos va a revelar una verdad y nosotros nuestra rebeldía o nuestra necedad o nuestra falta de entendimiento, vamos a torcer el concepto de Dios, vamos a torcer el consejo de Dios. No vamos a edificar, vamos a derribar. Por eso que probablemente si tú dices que Dios te habla, pero no hay esas personas que no tienen testimonio, deberíamos preguntarnos algo. Yo soy la típica persona que se pregunta todo. Si dice que Dios le habla, testifica, profetiza y habla, pero su vida en el paralelo es una vida horrenda donde no manifiesta el carácter de Cristo, me pregunto, probablemente, ¿será el Espíritu Santo que te está hablando?
¿O qué espíritu le está hablando? ¿Es el Espíritu Santo que le habla? ¿O qué espíritu es el que le está adoctrinando? Y usted me dice, ¿dónde está la Biblia? No es tema de hoy, pero te voy a dar un indicio. Dice que muchos hablarán doctrinas de demonios. Amén. ¿No dice la palabra eso? Amén. Habrán falsedades con doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque son sensuales, carnales, no guiados por el Espíritu. En un día visto el Espíritu, apagan al Espíritu y comienzan a hablar sensualidades. No dejan ser guiados por el Espíritu, no se dejan ser llenos y se llenan, en vez del Espíritu, se llenan de concupiscencia y se amontonan para hablar a personas que resisten. ¿Qué dijo Pablo? Vendrán por los tiempos personas que resistirán la sana doctrina. Y se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y hablarán lo que ellos quieren oír y lo corromperán. Eso hará una apostasía. Por eso que si no somos guiados por el Espíritu y decimos que el Espíritu nos guía, no habla, si el Espíritu de Dios nunca va a hablar algo que tú crees, el Espíritu Santo va a hablar algo que la Biblia dice, porque Él inspiró la palabra y Él no va a hablar nada que esté fuera de ella. ¿Sí o no? Es para Dios fuerte. Escuche esto, toco el punto 2 y vamos a pasar a la parte 3 del mensaje. Resistir al Espíritu es rebelión espiritual, no debilidad. Resistir al Espíritu es una rebelión espiritual, no una debilidad. Le voy a dar un ejemplo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y vamos a abordar el pasaje bíblico conforme a lo que veníamos hablando recién de contristar al Espíritu. Escuche esto. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para cuándo fuimos sellados? Para el día de la redención. ¿Cuándo viene nuestra redención? ¿Cuándo se completa? 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 en adelante. Dígalo después. Cuando vengan aquellos que estemos vivos, seremos levantados. Y aquellos que han sido muertos y han muerto primeramente del Señor serán resucitados y serán levantados primeramente ellos. Luego los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él y seremos transformados y la redención será hecha completamente en nuestras vidas. Por eso que no contristemos al Espíritu, porque el Espíritu trabaja para que lleguemos fieles al día de la redención. Amén. El Espíritu Santo va a preservarnos para el día de la redención, pero debemos dejarnos ser guiados. ¿Qué dice? No apaguéis el Espíritu. Y eso de contristar al Espíritu y de apagar el Espíritu no es un tema que el Espíritu Santo se apaga porque quiere y se contrista porque se le antoja, sino que eso es responsabilidad nuestra de evitar que esto suceda, que se apague el Espíritu y que se contriste el Espíritu en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Por eso que cuando nosotros no tomamos en cuenta eso y no escuchamos la dirección de Dios, no es un problema de debilidad, es un problema de rebelión. Porque escuche esto, pero hermano, yo tengo esa debilidad y Dios sabe cuán débil soy. Sí, Dios sabe, pero dice el Señor también: ser santo porque yo soy santo. Y hermano, Dios lo dice porque es Dios y Él es 3 veces santo. ¿Cómo yo puedo ser santo que si fui pecador? La Biblia dice de que Él nos ha puesto el Espíritu de la santificación. Si muere el Espíritu Santo, el que provoca santidad en ti, ¿cómo tú no puedes lograr la santificación? Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas alcanzar. Dios nunca te va a exigir algo que no esté en las capacidades de la nueva naturaleza que hemos recibido. Nunca Dios va a exigir algo de algo que no podemos cumplir. Dios te exige porque realmente puedes cumplirlo, porque el día de mañana te pedirá cuenta delante de su presencia, donde estén grandes y pequeños, todos estemos delante de su presencia. Te pedirá cuenta, pero de aquellas cosas que te mandó a hacer y no quisiste, te has resistido, pero no ha sido debilidad sino rebeldía. Dice: Señor, pero tú sabes cómo soy yo. Tú ya sabes. No, tú ya sabes, no. Si yo te dije ser santo porque yo soy santo, es porque te he dado la capacidad de vivir en integridad y en santidad. Dios no te está pidiendo imposible, te está pidiendo: vive en tu naturaleza, sé guiado por el Espíritu, deja que Él te encamine, deja que Él te enseñe a expresar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿El Espíritu permanece en el creyente? Sí, cuando lo contestamos, permanece en el creyente, como decíamos, pero su gobierno puede ser rechazado también. Por eso que cuando el gobierno del Espíritu es rechazado, no es considerado como una debilidad, sino una rebeldía. Y toda rebeldía, ¿qué le pasó al diablo por rebelarse? Quedó como diablo y no tiene oportunidad.
Gracia es lo que Dios propuso en este tiempo terrenal para que nuestras rebeliones sean quitadas. Señor, perdona mis rebeliones, decía el salmista. Quita mis iniquidades. Esa raíz de pecado que quiere dominarme, esa concupiscencia tan profunda y ese pecado tan arraigado, quita de mí eso para que yo pueda vivir en integridad. Haz de mí alguien aprobado delante de tu presencia. Y no, Dios no lo exige porque no podemos, Dios lo exige porque realmente está la virtud, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio. Amén. Amén. Mis amados, un ejemplo, y voy cerrando con esto. Las personas que muchas veces no son guiadas y caminan dentro de la fila de los valientes de la iglesia del Señor y no son guiados por el Espíritu, entran en la simulación. Porque si no podemos ser guiados, simulamos. Simulamos. Escuche esto. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira para irse redondeando? Ananías y Zafira, Amén. en la Biblia, que algunos lo han escuchado, que Sí. en la iglesia primitiva dice que todos vendían sus propiedades. Sí. Todas las cosas tienen en común. Y por envidia y por celo cae Ananías y Zafira y dicen, nosotros también vamos a vender nuestras propiedades, nuestra heredad, y vamos a traer a los pies de los apóstoles. No querían ser menos. No querían ser menos. Habían creído, sí, pero no eran guiados por el Espíritu. ¿Por qué esto me dice que no eran guiados por el Espíritu? Por una cosa, por lo que pasó. Que ellos fueron, vendieron la heredad, vendieron lo que tenían. Y agarraron y dijeron ellos, sustrajeron una parte. Amén. Pero eso no estaba mal tampoco. Eso no estaba mal. Sino que dijeron, sacaron una parte, se la embolsillaron y dijeron, esta es la totalidad, hemos vendido y hemos dado todo lo que teníamos. Toman el nombre de Dios en vano. Entonces dicen, ¿por qué tentaron al Espíritu? ¿Acaso alguien les pidió que ustedes entregaran todo? Si ustedes vendían todo y entregaban una parte y se quedaban con la otra y dicen, esto es lo que queremos dar, estaba todo bien, pero ¿por qué venían a tentar al Espíritu? ¿Por qué querer demostrar espiritualidad? ¿Por qué querer demostrar? Y demostrar espiritualidad o querer fingir espiritualidad o frutos o actitudes correctas, eso le pesa al Espíritu Santo a tal punto que ellos cayeron muertos delante de los pies de los apóstoles. Señor. Violentamente, dice. Y violentamente cayeron muertos. Porque no podemos burlar al Espíritu Santo. No se puede burlar. El resultado de su conducta de querer tentar al Espíritu y engañar al Espíritu de Dios, aparentando espiritualidad, perjudicando muchas veces al cuerpo de Cristo, les trajo juicio. El juicio puede venir, escuche esto, y un día lo vamos a desarrollar, a corto, mediano y largo plazo. El juicio puede venir a corto, mediano y largo plazo, porque no tentéis al Espíritu de Dios. Él no puede ser Él. Ellos no eran incrédulos, eran parte de la iglesia y quisieron aparentar lo que no eran. Cayó en juicio. Porque resistir al Espíritu Santo no es ignorancia. Escuche esto. Resistir al Espíritu Santo no es ignorancia, es hipocresía espiritual consciente. Mira qué te voy a decir. Es hipocresía espiritual consciente. Cuando usted ve un lanzamiento, usted tiene hipocresía espiritual consciente. Al no conocer la verdad del Espíritu, después se convierte en un inconsciente. Pero es hipocresía espiritual consciente. Demuestro algo, pero soy consciente de que estoy en el error y quiero permanecer en el mismo. Porque no quiero que el Espíritu me gobierne. No quiero. Y si no queremos que el Espíritu nos gobierne, nos guíe, no somos hijos de Dios. Tampoco esperemos heredar y que venga el arrebatamiento y nos lleve y que partamos y entremos en su gloria. No esperemos eso. Esperemos cualquier cosa menos eso. ¿Qué puede hacer usted? Alguien preguntó una vez, yo puedo venir a la iglesia, asistir y portarme bien, hacer todas las cosas, dar ofrendas, sí, puedo hacer todo, pero también puedo vivir mi vida paralela, total, si yo cumplo con Dios, vengo a la iglesia, hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Es entrar al reino de los cielos. Eso es lo que no puedes. Vos puedes hacer lo que quieras de tu vida, pero no puedes entrar al reino de los cielos si no somos guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con esto. El pecado tolerado, escuche esto, aún en nuestras condiciones personales, el pecado tolerado no es debilidad. Porque ese es el problema, que Ananías y Zafira pecaron pensando que está todo bien. No, nunca le pasó eso, que vamos a tener esa mala conducta, ese pecado, esa actitud. Total, Dios soy su hija, Dios me ama, ¿verdad? Escuche esto, el pecado que toleramos, tanto si hay ministros que toleran pecado y lo conocen y no lo hablan, también serán juzgados por eso. Pero cada uno de nosotros, cuando el juicio comienza por casa, diga comienza por casa, diga, comienza por mí. Todo pecado tolerado no es debilidad. A veces las ganas de pecar que tenemos y
y de incurrir a un pecado oculto, no es debilidad. Ay, Dios sabe cuán débil soy. No, no es un problema de debilidad, es un problema de decisión. Porque Dios te da la virtud para poder vencer ese pecado. Cuando venga la tentación, también nos dará la puerta para salir y vencer ese pecado. La desobediencia no es una lucha. Estoy en lucha espiritual porque no queremos oír la voz de Dios. La lucha espiritual de algunos es resistencia pura, guerrillero de resistencia pura en contra del Dios del cielo. Así es. Es terrible. Tu endurecimiento de corazón es el rechazo al gobierno del Espíritu y al consuelo que Él trae. Son verdades que nos confrontan. Todo esto no expulsa al Espíritu, pero sí evidencia que no lo estamos obedeciendo, que su gobierno no está en nosotros. Mis amados, llegamos a esta parte final. Dejamos la tercera parte para la semana que viene porque esto es profundo, podríamos hablar meses de esto. Pero vamos a hacer la tercera parte para la semana que viene. Y yo creo que Dios nos habla, pero para enseñarnos y consolarnos que no es solo venir y ser parte de una congregación, sino ser parte del reino. Y ser parte del reino es ser guiado, es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es ser direccionado por la palabra. Y ser direccionado por la palabra es caminar en luz. Caminar en luz es caminar como Cristo camina. Caminar como Cristo camina glorifica al Padre. Y cuando el Padre es glorificado en todo, habremos cumplido objetivo, propósito, dirección por el cual hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Por eso esta es la segunda parte de lo que es la morada del Espíritu, de ser habitados, guiados y llenos por el Espíritu. Tendremos la parte 3 la semana que viene.